Bueno, este efecto así súper, ¿cómo podríamos decir?, creativo, tiene que ver con que vamos a hablar de dos libros escritos por José Agrícola. Biografemas, que es el que tengo yo en la mano. Y un brillo concheperla, que es una frase tomada de la obra de Pedro Lemebel, que es un estudio sobre la teoría queer y la literatura latinoamericana, y apareció en EDULP el año pasado. EDULP es la editorial universitaria de La Plata y tiene una librería en la calle 48 y 7 de La Plata, donde se venden los libros con exclusividad. Pero este año aparece otro tipo de obra de mi pluma, escrita en pandemia, sobre la que vamos a hablar ahora. Las tapas de EDULP son muy creativas e interesantes. La de Un brillo concheperla es alucinante, me encanta esa imagen totalmente bizarra, queer. Sí, y sí, acá, bueno, Biografemas tiene un bosque parecido al de Pinamar, que es uno de tus lugares elegidos para vivir, en donde estamos, en Pinamar, y un hombre, bueno, con una pila de libros. Cuyo significado habíamos discutido, ¿no? Sí. Después de que eligiera Facundo Ávalo, el editor. Yo te pregunté si alguien se escondía, si claro. quienes han leído mucho o hemos leído mucho nos escondíamos. Yo igual pienso que nos escondemos un poco detrás de las lecturas. Bueno, la idea, así como yo lo interpreté y por eso acepté esa Sí. oferta, esa etapa, tiene que ver con la inmensidad de lo que uno quiere leer. No alcanza la vida para leer todo lo que uno se propone. Esa sería mi interpretación. Mira, y acá hay uno de Stephen King que justo veníamos hablando recién. Claro, me lo criticaron porque, digamos, criticaron que en la tapa hubiera solamente cosas comerciales norteamericanas. Ah, mira vos. Bueno, sí. Lo demás, no sé si no alcanzo a leerlo porque estoy corta de vista, pero acá sí. el de Stephen King me llamó la atención, que no le había... Mirá que lo vengo leyendo el libro. Porque justo veníamos conversando sobre Stephen King y es comercial, pero es maravilloso Stephen King. Bueno, pero no hablemos de Stephen King, hablamos de biografías. Que no hablemos de Stephen King, pero veníamos hablando y yo lo quería mencionar, porque justo es esa casualidad. Biografemas, mis libros y mis días. Sí. El subtítulo, ¿por qué lo bueno, mis días quiere decir aquí vida vivida, ¿no? Y mis libros no significan los libros que yo he escrito, sino los libros que he leído. Y en ese sentido la frase es ambigua, pero bueno, la desambiguación se produce bonita, de manera inmediata, también en la contratapa, porque allí se explica cuál es el objetivo del libro. Bueno, lo que yo he leído del libro, que es casi todo, y estoy fascinada con lo que vengo leyendo, y te lo dije porque, en primer lugar, lo que me sucede, y te pregunto a vos si había una intención de esto, es que como género literario, me cuesta... yo entiendo que son memorias, pero en realidad más que tu vida es tu vida en relación con la literatura o tu subjetividad en relación con la literatura. Claro, y además yo creo que lo que quise hacer intencionalmente es en qué medida cada uno de esos textos se hicieron carne. Sí, ¿y quedaron absorbidos dentro de mi personalidad y cómo yo fui creciendo a partir de esos títulos. En rigor, si lo decimos de otra manera, es un gran canto a la literatura y el poder de la literatura en la vida humana. Yo diría carne e itinerario, porque un libro te va llevando a otro, un libro te va llevando a una universidad, un profesor te va llevando a un tema, una discusión te va llevando a una idea te va llevando... digamos, hay como un camino del lector que se va trazando y comienza, voy a decir el comienzo. ¿No querés leer un fragmento que tiene que ver justamente...? Dale. Es una buena idea. ¿Te parece que lea el fragmento? Me gustaría que leyeras ese en donde hablas un poquito de cómo comienza en la escuela tu... Sí, creo que es un buen... Lo encontré enseguida. Dice así: lo cierto es que fue durante los años en el colegio secundario
que experimenté mis primeros y fundantes goces literarios. Y de ello se trata en estos recuerdos. Es cierto que leía todo lo que me caía, pero también buscaba ampliar mi espectro de lecturas con ahínco. Recuerdo que a los 12 años me declaré que ya era mayor para seguir comprando historietas cómicas como El Pato Donald. De ahí en adelante había que investigar qué leer. Una vecina me inició en las novelitas románticas de kiosco, pero pronto me fueron insuficientes. Gracias a otros informantes llegué a la cabaña del tío Tom, por lo que lloré a mares, y así de seguido. Sin embargo, el gran shock me lo produjo un libro cuyo origen no puedo reconstruir. Solo recuerdo que tenía 16 años cuando leí por primera vez en una edición seguramente muy deficiente, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. En ese año, entonces, 1958, se produjo una revelación dentro de mi esquema mental todavía tan limpio de emociones tremendas, y me identifiqué supremamente con el protagonista de la novela. Las peripecias de la vida de Raskolnikov, pero también de los otros personajes rusos, se tornaron mis propias peripecias gracias a un proceso que hoy definiríamos como identificación. La impresión fue tan fuerte que a partir de ese momento volví a ese texto más que a ningún otro, y no cejé hasta poder leerlo en el original. De más está decir que recorrí también mucho más tarde los escenarios que inspiraron los hechos de la novela, midiendo los pasos que habría realizado Raskolnikov para llegar hasta la casa de la usurera en San Petersburgo, según indicaciones de un folleto literario ruso. Por eso, aquí voy a hablar de impresiones caprichosas en mi espíritu, sin la pretensión de hacer una historia de la literatura. Qué curioso eso que nos sucede cuando amamos a un personaje literario, incluso una persona, ¿no? Pero a un personaje me gusta más. Y querer estar donde él estuvo, sabiendo que es ficción. Sabiendo es que decir, ficción. Esa mezcla entre realidad y ficción que te lleva a vos a querer seguir los pasos concretos de un personaje imaginario. Sí. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo explicas? Es decir, ¿qué te llevó a hacer eso? Bueno, eso tiene que ver también con un periodo literario que es el realismo. Sí. Los realistas nos dieron planos de las ciudades por donde se movían los personajes, y eso contagia. Qué fuerza tiene, ¿no? Sí, Como para que te lleve. Si el autor, el narrador te muestra, voy por la calle tal, etcétera, etcétera, uno decididamente también quiere volver a ese lugar. Y lo que es más increíble todavía es ir a visitar tumbas, como por ejemplo la Dama de las Camelias, o el balcón de Romeo y Julieta, qué sé yo, que entre tanto existe un balcón que se vende en Verona. Yo he ido, Entonces, sí. quiere decir que eso, la literatura se presta a creación de imágenes mentales muy fuertes, y uno quiere seguir gozando el momento del primer goce de la lectura. Y creo que también rompe las distancias entre lo real y lo imaginario. Sí. Porque vos caminando por esos senderos, crees estar caminando por donde caminó un personaje literario. Es como inefable eso, ¿no? No tiene una traducción. Sí, y por supuesto no todas las personas se meten tan de lleno en bueno, estamos hablando de tus memorias, y creo que a muchos lectores les sucede eso. Y después, esta parte que elegiste también tenía algo que a mí me parece sumamente interesante y que te lo pregunté en varias oportunidades, y es el disfrute y la necesidad que tenés y en la que pones toda tu voluntad y empeño, que es en estudiar los idiomas para acercarte a los escritores en su lengua materna, por decirlo de algún modo. Claro. El inglés. Bueno, la cuestión es que una característica de mi personalidad, y que se nota en esta memoria, tiene que ver con la perseverancia. Es decir, dejando de lado la cuestión de los idiomas, que es muy importante en el texto, creo que lo que sobresale es que aquello que yo me propuse con 20 años, luego lo realicé
a lo que diera lugar, a lo mejor a los 70, Bueno, pero lo realicé. quiero contar ese episodio, que no lo voy a contar con precisión, pero para que haya una especie de idea de cuáles son las anécdotas, porque no deja de ser una anécdota, pero este es el calibre de la anécdota. Vos a determinada edad fuiste a ver una obra de teatro en alemán o en ruso, no recuerdo, y no entendiste nada. Y 30 años después volviste a ver la misma obra en otra localidad y sentiste la satisfacción de entender. Es decir, te tomaste 30 años de tu vida para regresar al mismo escenario, en el doble sentido, ¿no? Escenario y escenario, y poder disfrutar de esa obra que me había impactado. Que te había impactado. Y eso se repite mucho en Biografemas. No solamente la relación con los textos literarios, sino con el teatro. Muy fuerte la relación y el vínculo eso que estás diciendo en realidad se da dos veces. No solamente una, de ver una obra que no comprendí y volver a la larga a verla y comprenderla. Y comprenderla. Sí. La sensación de sentirse exiliado del lenguaje. Y... Sí, pero eso también tiene que ver con mi constancia. Con una obstinación. No lo dudo, pero tiene que ver al mismo tiempo con cómo vos vas construyendo, porque en este libro, que vuelvo a repetir, porque me quiero quedar en esta idea, desde el punto de vista del género literario, tiene crítica literaria, teoría literaria, memorias y novela, porque utilizas recursos como, esto lo voy a contar más adelante, y dejas en pausa, o una anticipación, como diríamos, este episodio influirá más tarde en mi vida. Es decir, por momentos pareciera que estuviésemos ante una clase de literatura, de teoría, y de pronto aparece ese enunciador que sos vos, pero como personaje y al mismo tiempo como sosteniendo todos los hilos de una narrativa. Modulando, yo creo que hay una modulación que es literaria, que me salió a partir de ser tan adicto a la literatura y entonces aprendí algunos artificios. ¿Lo disfrutaste? ¿Disfrutaste de escribirlo? Tremendamente. ¿Te emocionó? Sí. Es un trabajo, además es un trabajo psicoanalítico muy interesante porque requiere una introspección y además requiere mucho tachado y reescritura, porque uno dice, bueno, vale la pena contar esto, a cada paso hay una revaloración de cada uno de los hechos. Y de los personajes que en realidad son personas, es decir, de tu familia. Claro, cada uno de estos. Bueno, voy a contar tal anécdota, tiene que ver aquí. Entonces lo que traté de conseguir es un entramado. Y que así como sucede en un buen cuento, que nada fuera ficticio y que cada cosa encajara una con otra. Entonces que una anécdota tuviera un porqué de ¿Sabes estar qué allí. sensación da? Da la sensación, que es la mía como lectora, que este recorrido de lectura tiene algo como de predestinación, inventada en el sentido de que no hay una... Bueno, no sabemos si existe, pero como un libro lleva a otro, es decir, la vecina te introduce a través de las novelas, pero Tom Sawyer te hace... No, perdón, de la cabaña del tío Tom te hace emocionar, pero en realidad Dostoyevsky como tu primer... cuando... Relacionada luego con Bakhtin, con el ruso, es decir... hay un trampolín allí al futuro. Sí, y en la secundaria, y que además supongo yo que te ayuda, no sé si decirlo ayudado, pero para dar clases debe haber sido muy importante. Yo no fui alumna tuya, pero supongo, o me gustaría que digas, que Dostoyevsky como un arsenal muy importante, claro, ¿no? Bueno, y además los puse en el programa, ¿no? Y durante mucho tiempo, y bueno, los chicos decían, profesor, basta de Dostoyevsky, porque claro, los había saturado, pero hay un porqué. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cortamos? Cortamos. Pero vamos a cortar con la recomendación. Por un lado de que no se consiguen todas las librerías, pero también que, en serio, que yo creo que va a tener mucha circulación, además de otro público que podemos llamar general, entre estudiantes de letras, porque
acá también hay un manual de teoría literaria. Bueno, no es lo que quise escribir. No, bueno, la palabra manual es horrible, pero yo te digo que lo voy leyendo y voy estableciendo mis propias lecturas con tus lecturas y se suma una lectura más. Claro. Eso quise decir. Claro, bueno, en realidad quise escribir mi vida. Pero... Bueno, es muy literaria tu vida. Mi vida es muy literaria. Mi vida es muy literaria. Bueno, dejamos acá.